Bueno, Paul, queríamos conocer cuál es tu criterio respecto de la propuesta que se ha hecho en los últimos días de realizar estas primarias digitales. Si lo ves como una alternativa viable para Bolivia. Muy bien, lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. En Bolivia, según la ley, las primarias son un mero saludo a la bandera. Las últimas primarias y las primeras fueron allá por el año 2018, inicios del 2019, por supuesto, en donde de manera irrisoria cada partido presentaba un binomio y con un solo voto ya era habilitado. Es decir, una situación absolutamente sin precedentes, porque la idea era que en las primarias todos compitan internamente. Hubo una idea de hacer también primarias abiertas, así como lo hay en Argentina a través de las PASO, donde la gente elija a las candidaturas y las más apoyadas puedan acceder a una candidatura presidencial. También desechada esa idea en Bolivia. Tampoco va a haber las otras primarias normales, por supuesto que sí. Sin embargo, también tenemos que señalar que debido a que obviamente se suprimen las primarias para esta elección, no para la siguiente elección, la pregunta es, ¿qué va a suceder ahora? Lo que pasa es que desde el punto de vista de la oposición, donde hay, bueno, son 12 partidos los que hay en vigencia, posiblemente el número 13 salga, que va a ser Súmate, y tenemos más de 25 candidatos solo del bloque de oposición. Frente a eso, obviamente, surge una idea de cómo disminuimos esa cantidad de precandidatos y cómo se tiene un candidato por lo menos de unidad. Y surge esa idea de las primarias ciudadanas, que en mi criterio parece, primero es una magnífica idea, que es una forma de organización democrática de la ciudadanía, aprovechando la tecnología que nosotros tenemos. Segundo, que a la ciudadanía le corresponde hacer muchas más cosas de las que tiene que hacer, debido a, obviamente, el nivel político de nuestros políticos. Ahí la ciudadanía es la que tiene que encarar este ejercicio, que es democrático, por si acaso, que está dentro de los parámetros de la Constitución, de la libertad de reunión, asociación, expresiones democráticas, y obviamente habrá que ver también cómo se masifica el tema de estas primarias virtuales o digitales para que llegue a un mayor número de personas, por supuesto. Paul, ¿cuál sería el mecanismo? En la práctica sería un acuerdo, no sé si llamarlo de buena fe, pero sería un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas de oposición de aceptar un resultado, y bajo qué parámetros se haría, especialmente si se piensa en una votación digital. Pensando, se tomaría en cuenta el padrón electoral, quiénes serían los que votarían y cómo se calificaría ese voto. Muy bien, lo primero es lo siguiente, aquí tenemos que ponernos a pensar que las primarias siempre van a ser de dos tipos, o cerradas, que es solamente para la militancia de un partido, o abiertas, que es para toda la población. Si fueran primarias abiertas, que la idea es esa, las primarias abiertas tienen que tomar en cuenta varios parámetros. Primero, obviamente, personas mayores de 18 años de edad. Segundo, por supuesto, personas inscritas y o registradas en el padrón electoral, es decir, ejerciendo plenamente sus derechos ciudadanos y sus derechos democráticos. Tercero, ser personas que no solamente estén en el padrón, que por lo menos obviamente hayan ejercido el derecho al sufragio, y para ello tenemos este día domingo el mayor ejemplo de lo que es quienes van a ser los que van a votar en las elecciones judiciales. Entonces tenemos que establecer estos aspectos. Ahora, aquí también tenemos que ponernos a pensar en lo siguiente. Primer punto, si es que va a haber primarias con la anuencia de los partidos políticos o sin ellos. Aquí abrimos otro nuevo candado. Si es que todos los posibles virtuales candidatos de oposición aceptarán un resultado o no lo harán, y en caso de que lo hagan, ¿cuál será el resultado vinculante que tendría que estar plasmado por escrito en un acuerdo? Caso contrario, directamente muchos de los posibles candidatos van a desconocer los resultados de las primarias, porque tampoco la idea de las primarias ciudadanas es que si me beneficia, obvio que las apoyo, y si me perjudica, mejor las rechazo. Tampoco esa tiene que ser la idea en todo sentido. Entonces aquí los promotores de las primarias también tienen que mover bastantes influencias, hacer muchos nexos para que los principales
precandidatos sean los que las acepten. Aquí hay que señalar lo siguiente: en este momento no hay candidatos, son virtuales candidatos, precandidatos o posibles candidatos, y la idea es que para el día de las elecciones, por supuesto, existan estos aspectos que estamos acá señalando. Sin embargo, también hay que señalar lo siguiente: yo soy partidario de la unidad, claro que sí, lo vengo desde que era mucho más joven peleando por la unidad, pero la unidad, ¿en base a qué? La unidad no tiene que ser, por si acaso, solamente para enfrentarse al MAS o tomar el poder, es decir, una unidad electoralista, no. Tiene que ser a través de la construcción de un programa de gobierno que beneficie a los bolivianos y una unidad ciudadana. ¿Para qué? Para enfrentar la crisis que tenemos, porque hoy día tenemos una crisis enorme en lo político, económico, social, jurídico, ambiental, estructural y la crisis moral. Entonces tenemos que encarar esos aspectos de la unidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Solamente para enfrentarse al MAS? No, esa unidad ya fracasó desde el año 2005. Una unidad que una a los bolivianos y, lo más importante, que establezca una visión de gobierno alternativa al MAS. ¿Por qué? El plan de gobierno del MAS al año fenece, se acaba. Se llamaba Agenda Patriótica 2025. Y ahí es donde la oposición tiene que mostrar una nueva agenda política hacia la Bolivia del 2030, 2040, 2050. Obviamente también yo hago hincapié en esos aspectos, que no es unirse por unirse, es unidad en torno a qué y para qué. Paul, has marcado dos aspectos muy importantes: la necesidad de lograr un acuerdo, de establecer este marco de acción y de cuáles van a ser los alcances de esa eventual primaria. Y hay otro aspecto importante, que es el tema de los tiempos. ¿Cuándo tendrían que realizarse estas primarias, tomando en cuenta las elecciones anunciadas para agosto y lo que implica eso dentro del calendario electoral? Correctísimo. Resulta que por mandato de la ley electoral no puede haber jamás dos calendarios electorales corriendo al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? El calendario electoral de las elecciones judiciales, ojo, incide en esto que estamos hablando y que está siendo preguntado. El calendario electoral va a terminar cuando los magistrados elegidos por voto sean posesionados en la ciudad de Sucre, que es sede del órgano judicial. A partir de ahí ya se termina oficialmente lo que es el calendario electoral de estas elecciones judiciales parciales. Y ahí Paul, el Tribunal Electoral tiene que... Perdón, te voy a interrumpir. ¿Estas elecciones parciales afectan ese calendario? ¿Necesita que se complete la elección o ya podría empezar a correr el otro? La respuesta es absolutamente simple y directa. Mientras no existan un calendario previo, no puede darse un proceso de nuevas elecciones. La ley electoral es clara, y esto es un interrogante que muchos se hacen. Muchos dicen, ¿puede haber dos elecciones diferentes en un mismo año? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? El artículo 88. Parte final, sí, el artículo 88, la parte final de la ley 026 del régimen electoral es clara. No pueden haber de manera simultánea dos procesos electorales y dos calendarios electorales al mismo tiempo. Si alguien tiene duda, por favor, claro, puede revisar cualquiera de mis compatriotas el artículo 88, parte final de la ley 026 del régimen electoral. No puede haber por parte del órgano electoral dos procesos electorales o más cuyo calendario electoral choque entre ellos. ¿Eso qué significa? Que necesariamente tiene que terminar el proceso de elecciones judiciales para recién, cuando una vez esté terminado, dice el artículo 88 de la ley de régimen electoral, empezar el nuevo. ¿Eso qué significaría? Que estaríamos hablando que para el proceso de elecciones generales, enero. Entonces, ¿cuándo se tendrían que realizar estas primarias? Primer aspecto, las primarias ciudadanas no pueden ir a chocar con el calendario electoral. Si bien es cierto que las elecciones generales han sido anunciadas por el órgano electoral para el 17 de agosto, 3 meses antes es la inscripción de candidatos y el arranque de la campaña formal. En base a esos plazos que ya estamos hablando, más o menos se calcula que en el mes de febrero o marzo
sería el registro de alianzas políticas, donde a los partidos el tribunal les va a decir, ¿van a registrar alianzas o van a ir solos? Ustedes deciden. Entonces, en base a eso, esta primaria tendría que realizarse muchísimo antes de la inscripción de candidatos. Ojo, no necesariamente del registro de alianzas, sino de la inscripción de candidatos, porque puedan haber partidos que decidan a último momento no presentarse a las elecciones. Entonces, las primarias tienen que ir de la mano con ese calendario electoral, por si acaso. Entonces, estamos hablando de una primaria alrededor de febrero, marzo como máximo. Por lo menos como máximo entre los meses de febrero a abril. Bueno, sería más o menos los plazos prudentes para realizar una primaria ciudadana, por supuesto, claro que sí, basándonos en, por supuesto, el calendario electoral, que, ojo, solamente sabemos las fechas de octubre, segunda vuelta, y sabemos la fecha del 17 de agosto, la elección general. Entonces habrá que esperar también, obviamente, el plazo que establezca el Tribunal Electoral en su propio calendario. ¿Por qué? Porque obviamente hay un calendario electoral y se tiene que realizar todas las actividades en base al calendario electoral. Imagínense, por ejemplo, que las primarias sean realizadas en plena campaña electoral formal, 2 o 3 meses antes de las elecciones. No, eso ya no viene al caso. La idea de las primarias ciudadanas, ¿cuál tendría que ser? Tendría que ser antes del registro o inscripción de las candidaturas, no durante y no después. Complicada la situación, más aún si tenemos pendiente la aprobación de la ley de escaños y otros detalles que van incidiendo, que no son detalles al final, ¿no? que tienen una incidencia muy fuerte. Paul, también queríamos conversar y preguntarte cuál es tu opinión respecto de lo que sucedió hoy día con la extradición de Maximiliano Dávila. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál crees que va a ser el impacto político en el país? Exactamente. Antes de eso, claro, hay una ley de escaños que solamente quita un escaño plurinominal a Chuquisaca y le reparte ese escaño a Santa Cruz para escaño plurinominal, pero igual el Tribunal Electoral pide que se lo apruebe para que las elecciones vayan con ese escaño. Entonces, bueno, tarea de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que estaban debatiendo su receso el día de hoy. Ahora, el tema de Dávila, desde el punto de vista político, por supuesto, primero, así como Evo Morales juega internacionalmente en ese rol de victimizarse, porque por ejemplo Evo Morales nunca quería atender a una cadena como CNN, estando ahora en el Chapare en estos últimos días y en pleno bloqueo lo ha hecho. También el gobierno tiene que jugar sus cartas a nivel internacional, entre ellos, obviamente, lo más importante, la extradición de uno de los hombres fuertes de Evo Morales en la lucha contra el narcotráfico. Segundo, el hecho no es solo la extradición, porque obviamente tiene que entenderse que si bien muchos de evistas están diciendo el tema de la soberanía y todo eso, hay un mundo globalizado y Bolivia desde 1995 tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos. ¿Eso qué implica? Que puede haber extradición de Estados Unidos a Bolivia o viceversa. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Estados Unidos es un país que se caracteriza bastante por la simplicidad de su sistema judicial, porque le gusta hacer acuerdos con las personas que están ahí a cambio de información. Y Estados Unidos tiene un muy buen programa de protección de testigos. En base a todo eso que estamos viendo y hablando, la pregunta es, ¿estará Dávila en condiciones de estar mucho tiempo en las cárceles estadounidenses o negociar beneficios que Estados Unidos sí lo permite a cambio de información? Y esta información a quién pudiera beneficiar o perjudicar, por supuesto. Eso obviamente es algo que a los evistas le preocupa y que el gobierno de Luis Arce se ha lavado las manos permitiendo la extradición y pare de contar. Entonces el punto de vista político es que el próximo año este tema del narcotráfico se hablará mucho más de lo que estamos hablando hoy día, en particular de esta zona boliviana llamada Chapare Cochabambino. Bueno, Paul, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar estos temas y seguramente vamos a estar conversando bastante sobre los dos temas, elecciones, el tema de extradición y otros de política internacional. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, quedo muy agradecido y obviamente ya
estaremos viendo un primer testeo de lo que es este día domingo sobre las elecciones judiciales, que nos servirá muchísimo para lo que se viene en el país.